Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier instinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Sigue el empeño, continúa el empeño del régimen, no solamente por hacer cualquier cantidad de atropellos y barbaridades, sino además por convertir en delito el hecho de denunciarlas o simplemente de hablar de ellas. El número 2 del régimen, el señor Diosdado Cabello, ha amenazado públicamente al jefe de prensa del presidente Guaidó, porque según Diosdado Cabello está generando noticias falsas, fake news, a propósito de los hechos violentos del pasado 28 de febrero en Barquisimeto. Resulta que hay testimonio visual, gráfico, en video, en fotografía y hasta funcionarios públicos armados participando de aquellas jornadas de terror y hostigamiento. Resulta que hasta los pobladores de esas barriadas que alguna vez fue chavista, bueno, salieron a socorrer a las víctimas y resulta que ahora están poniendo presa a las personas que dieron cobijo en sus casas, en sus humildes viviendas, a los manifestantes perseguidos por los terroristas mal llamados colectivos. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Ahora, pero esto no es nuevo. Mañana se cumple un año del mega apagón que, bueno, dejó en tinieblas a casi todo el país. Y en aquella ocasión hubo una voz clara, valiente, que denunció lo que estaba ocurriendo. Era su responsabilidad hacerlo. ¿Por qué? Porque era presidente, es presidente de la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica, de la BIEM, y era el vocero más caracterizado del Colegio de Ingenieros frente al tema de la crisis eléctrica. Me refiero al ingeniero Winston Cavas. Bueno, mañana se cumple un año del apagón y un año del exilio forzoso que sufre el ingeniero Winston Cavas, nuestro hermano, nuestro compatriota. Tenemos en línea, cuando estamos en la víspera de ese aniversario, tenemos en línea precisamente desde el exilio, desde el destierro, a Winston Cavas. Winston, gracias por atender nuestra llamada madrugadora, aún en tu dura condición del destierro. Dinos, por favor, cuál es tu análisis, tu balance de este primer aniversario del mega apagón y, por supuesto, de tu destierro también. Te escuchamos. Hola, Chu, buenos días. ¿Cómo está esa todavía audiencia y nuestra querida y añorada Venezuela? Bueno, sí, hoy le decimos al país, desde el destierro, desde el exilio, es muy doloroso, que aquí estamos, aquí seguimos, nos fuimos, porque si no nos vamos nos hubieran muerto, nos hubieran matado, estuviéramos presos o estuviéramos enterrados. Pero somos esa voz de los que no tienen voz, de los que no tienen voz, y que tuvimos la oportunidad de decirle al país que venía en un apagón de dimensiones inconmensurables como ocurrió, y ocurrió porque nuestro sistema eléctrico, aquel otro sistema eléctrico, se encontraba a punto del colapso, a punto de enterrarse, a punto de dejar de ser lo que una vez fue. Tuvimos un sistema eléctrico de primer mundo, un sistema eléctrico que fue capaz de iluminar a todo el país, de creer en un país lleno de oportunidades, lleno de
bella. Y hoy tenemos un país en penumbra, un país colapsado, apagado, donde no había forma ni manera de que las cosas florecieran. Hoy Chubo Venezuela es un caos. Hoy Chubo Venezuela es lo que nunca nuestros padres fundadores quisieron que fuera. Aquí estamos. El país espera por nosotros, para nosotros relanzarlo. Un apagón de 23 estados, un apagón donde le decíamos que venía pronto, pero que llegó. Qué difícil es decir que viene el lobo, qué feo es sentirlo atrás. Un apagón por falta de combustible, por falta de mantenimiento, por falta de que se hicieran las cosas bien. Llegó la corrupción, se robaron el dinero. Allí están los responsables, allí están los Argenis Chávez, allí están los Jesse Chacón, allí están los Ali Rodríguez, allí están los Rafael Ramírez, que este verlo gobernar un país destruido y arruinado. Pero no importa, Venezuela se levantará y nosotros la veremos y seremos los protagonistas. Todos vamos a ser los protagonistas para levantar a nuestro país. Estamos conversando con Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, ABIEM. Winston Cavas cumple un año del destierro, mañana se cumple un año del mega apagón que fue advertido y denunciado por Winston Cavas, y el hecho de hacerlo le costó precisamente el destierro. Winston, en tu condición de ingeniero eléctrico, en tu condición de vocero gremial, tratando de mantener las pasiones lo más alejadas posible, a un año del megapagón, ¿se ha avanzado en algo en la prevención de este tipo de eventos terribles? Desafortunadamente para el país, hay que decirlo con mucha autoridad, el gobierno venezolano ha hecho caso omiso a todas las advertencias que le hicimos. No es posible que todavía en el país existen las mismas condiciones de lo que ocurrió el pasado 7 de marzo. O sea, ¿qué ocurrió el 7 de marzo? Por falta de mantenimiento, la grama, esa pequeña y leve grama que nace en una subestación, se convirtió en monte, ese monte se convirtió en rama, esa rama en árbol, ese árbol impactó, tocó, rozó las líneas de transmisión en una subestación llamada Malena. Hubo un cortocircuito de 2 de las 3 líneas, esas líneas colapsaron, cortocircuitaron y se fue una sobretensión hacia las turbinas de Guri, y allí se presentó lo que todos conocemos como el gran apagón. Hoy, a un año de ese hecho, las condiciones preexisten, se mantienen, y existe la posibilidad de que se presente un nuevo apagón, porque no hay mantenimiento, no existen las condiciones necesarias y suficientes para una buena calidad de servicio, no hay combustible para que nuestras centrales termoeléctricas operen correctamente, y lo que es peor, la corrupción sigue campeando en nuestro sistema eléctrico. 3 condiciones fundamentales para que no se produzca un buen sistema, un buen servicio eléctrico a nivel nacional. Y la responsabilidad está allí, es de Nicolás Maduro. Y a propósito de que hoy es 6 de marzo, la responsabilidad también es de Hugo Chávez, que es el personaje que con un pito votó 20.000 años de experiencia para nuestro centrales termoeléctricas. Allí está la raíz de nuestra situación, a ese hermoso y bello país
Venezuela. Estamos conversando con Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica. Bien, hoy en el destierro, hoy en el exilio, porque se atrevió a denunciar lo que en efecto pasó, el mega apagón del 7 de marzo del año 2019. Mañana se cumple un año de este evento. Ahora quisiera, con tu perdón, con tu disculpa, Winston, rodar la conversación hacia otro aspecto más personal en tu caso, tal y como ocurrió, por ejemplo, con el presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua, que por denunciar el brote de chikungunya en su entidad tuvo que salir al exilio porque lo estaban persiguiendo. Bueno, hace un año yo tuve la responsabilidad de dar una primicia, esas primicias que uno no quisiera dar, que fue la detención de tu hijo, porque no solamente se desató la persecución contra Winston Cavas, sino contra todo su núcleo familiar. ¿Cómo está la familia Cavas hoy, tras un año de aquella persecución? ¿Lograron reunificarse en el exilio? ¿Están juntos? Sí, como no, gracias al esfuerzo de todo un equipo, de toda un país. Hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá, unidos todos. Están conmigo mis 3 hijos, mis 3 nueras, mis 4 nietos, haciendo un esfuerzo por demás difícil, ¿no? Porque uno, y tú que me conoces hace más de 50 años, 40 años, sabe lo que uno ha vivido en la vida para ser ingeniero, el esfuerzo de la familia, su padre y mi madre, y que lleguen unos malvivientes, porque ese es el nombre, unos no nacidos en el país, unos no venezolanos, que por su idea de empobrecer un país por una ideología derrotada, sean capaces de perseguir a un ingeniero que, por decir la verdad, por decirle al país, mira, lo que estás haciendo mal, por eso no es el camino. La ingeniería venezolana es otra cosa. Nosotros hemos sido formados para dar calidad de vida. Nos persiguen por eso. Afortunadamente, este país, y hay que ser agradecido, lo recibió bien. Estamos bien de salud, estamos vivos, tenemos fuerza y hay que seguir adelante para reconstruir nuevamente nuestro país como una vez se levantó de la ceniza en el año 58. Yo no sé si vamos a ver, Chugo, la reconstrucción de nuestro país. Lo que sí el país está seguro es que lo vamos a intentar para levantarlo, para hacer de ese país lo que una vez fue esa gran Venezuela. Así es, Winston. Te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 6 de marzo. Era Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, AVIEN. Mañana se cumple un año del megapagón del año 2019. Se cumple también un año del destierro de Winston Cavas. Es pertinente esta entrevista entonces, esta conversación entonces, para determinar 2 cosas. A un año del megapagón continúa las condiciones terribles que lo hicieron posible, por un lado, y por otro lado, sigue el ejemplo de lucha, sigue la disposición de lucha de aquellos quienes estamos comprometidos a construir una Venezuela distinta, y cuando digo distinta, digo mejor y para todos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real,
noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Fuerza es la unión. Y hacíamos, cuando introdujimos la conversación con Winston Cava, hacíamos referencia a lo ocurrido con el jefe de prensa del presidente Juan Guaidó. Hay una situación complicada que debe ser ciertamente atendida, debe ser ciertamente vista con la preocupación y el rechazo que esa acción implica. ¿Qué quiero decir? Llega un momento en que un atropello se repite tanto que desgraciadamente se normaliza ante, entre comillas, ante la mirada de la opinión pública. Eso debe ser evitado, eso debe ser contenido. Nosotros como venezolanos, nosotros como ciudadanos, nosotros como demócratas, no podemos permitir que se normalice lo que no es normal, que se normalice el abuso y sobre todo esa pretensión absurda del poder de no solamente atropellar, sino incluso criminalizar la denuncia del atropello. Comparto con ustedes este mensaje que ayer el dirigente político Orlando Fernández Medina colgó en la red social Twitter. Detenidas esta tarde por el SEBIN en el barrio Cerritos, la señora Blanco Yelixa Luna y su hija Yequiani, por darle resguardo a personas que participaron en la marcha con Guaidó en el barrio La Paz. Están desaparecidas. Alertamos a la comunidad internacional. ¿Qué significa esto? Esto pareciera ser un esfuerzo gubernamental por tapar la dimensión más patética de la derrota que experimentaron el pasado sábado 28 de febrero. ¿Por qué digo que es la dimensión más patética? Bueno, porque lo que ocurrió el pasado sábado fue una derrota del régimen en toda la línea, en toda la línea. Lo que ocurrió en el barrio La Paz es, repito el símil que utilicé el pasado lunes, es como que si se realizara una marcha opositora en la parroquia 23 de enero. En la parroquia 23 de enero, como ustedes recordarán, cuando se produjo la elección del año 2015, la población votó de manera masiva, de manera importante, y votó por el candidato de la Unidad Democrática. Sí, allí en el 23 de enero, donde votaba Chávez, donde vota Maduro, donde los colectivos oficialistas ejercen un control férreo, no solamente sobre la actividad política, sino incluso sobre la comida de la gente. Allí perdió el oficialismo. Bueno, una situación similar está ocurriendo en la parroquia Juan de Villegas, en el oeste de Barquisimeto, concretamente en el barrio La Paz, que durante muchísimo tiempo había sido un bastión del oficialismo. Allí fue donde se convocó y se realizó la marcha encabezada por el presidente Juan Guaidó. La reacción del oficialismo, al parecer, por cierto, han ocurrido denuncias de elementos oficialistas, ¿no? El jefe del PPT en la zona de una rueda de prensa diciendo que, acusando directamente a el alcalde y a otros funcionarios, a ese sector del chavismo, a ese sector del madurismo, de ser los responsables directos de esa acción irregular y represiva. Pero bueno, independientemente de los matices internos que tenga el desastre
intestino del oficialismo. Allí ocurrió eso, en lo que alguna vez fue su patio trasero, en lo que alguna vez fue su fortaleza de apoyo popular, hubo una movilización opositora. Esa movilización opositora fue reprimida ilegalmente por elementos paramilitares, por civiles armados, ante la mirada impasible de los elementos de la fuerza pública, y la respuesta popular fue abrirle las puertas de sus viviendas. O sea, los que alguna vez fueron chavistas abrieron las puertas de sus viviendas para recibir a los manifestantes hostigados, perseguidos y violentados, atracados por la delincuencia política o la delincuencia común en función política del pasado sábado allá en el barrio La Paz. En ese contexto pasan cosas como esta que, repito, es denunciada por el dirigente político larense Orlando Fernández Medina. Recordemos, para algunos desmemoriados, Orlando Fernández Medina fue incluso gobernador del estado Lara y ha sido una figura relevante en esa entidad durante varias décadas, durante muchísimo tiempo. Repito, la denuncia hecha por él. Detenidas esta tarde, se refiere a la tarde del día de ayer, por el SEBIN en el barrio Cerritos, la señora Blanco Yelixa Luna y su hija Yequiani, por darle resguardo a personas que participaron en la marcha con Guaidó en el barrio La Paz, que están desaparecidas. Alertamos a la comunidad internacional. Mientras ocurre esto, pasa también lo que hemos denunciado anteriormente. El señor Diosdado Cabello amenaza públicamente al periodista que es jefe de prensa de Guaidó, el presidente Guaidó. Lo acusa de crear una supuesta noticia falsa, una fake news. Caramba, si crear noticias falsas fuera delito, ¿qué pasaría con toda la maquinaria del Estado? ¿Qué pasaría? No me refiero a simplemente las oficinas de prensa, no, me refiero a toda la maquinaria del Estado. ¿Qué pasaría? Ahora, en este caso concreto, repito, hay suficiente evidencia grabada, fotografiada, en video, de que en efecto hubo una agresión severa que llegó a comprometer la integridad física y la vida de los participantes en esta movilización. Hay evidencia suficiente como para señalar incluso que esa agresión pudo comprometer la integridad física y la vida del presidente Guaidó. Así lo denunció él. Entonces, en vez de abrir una investigación sobre esto, es decir, en vez de abrir una investigación sobre los victimarios, se abre la investigación sobre las víctimas. ¿Qué tal? Entonces llegan los voceros del poder a decir, no, es que detuvimos al pistolero. Y el pistolero, pobrecito el pistolero dijo que le habían pagado para hacerlo. ¿Y quién le pagó? A la víctima. La persona que fue apuntada públicamente, que fue amenazada públicamente y cuyos partidarios fueron agredidos, correteados, atracados por todo el área. ¿Quién se lo va a creer? ¿Quién se lo va a creer? Eso quizás pueda servir para, en el caso de los humildes habitantes del barrio La Paz, ¿no?, intentar seguir profundizando la dinámica de terror de Estado, de terrorismo de Estado contra humildes pobladores que alguna vez fueron chavistas. Y quiero decirlo con claridad, porque mi trabajo como activista social, como comunicador popular, me ha permitido estar cerca, muy cerca, de comunidades que, repito, alguna vez fueron chavistas, que están desilusionadas de eso y que enfrentan el más terrible de los aislamientos, porque los medios convencionales, vinculados más o menos a la resistencia democrática, entonces los tratan con distancia. Y los medios del gobierno no solamente no los tratan, no solamente no publican sus denuncias, sino que los agreden. ¿Me entiendes? Entonces, esos sectores populares desilusionados del chavismo están en el peor de los mundos, ¿no? Están en el limbo más absoluto, en la más absoluta desprotección.
no solamente desde el punto de vista físico o de las políticas públicas, sino también desde el punto de vista comunicacional. Entonces, eso puede tener sentido para el régimen en lo que es el despecho que sienten por el abandono popular. Y también es posible que esta operación tenga que ver con lo que es la dinámica de desmantelamiento que suelen practicar para neutralizar a los liderazgos de oposición. Cuando hay una figura más o menos relevante, Guaidó, antes fue Capriles, X, entonces empiezan a ponerle preso a aquellas personas que forman parte de su equipo de trabajo para neutralizar su movilización y neutralizar su accionar en el país. Puede ser, repito, ojalá que como suelen hacer, ellos no escuchan este programa porque son muy vagos y no se levantan temprano, pero les llegan las transcripciones del mismo, me consta. Puede ser que esta conducta tenga esa utilidad mediocre para ellos, pero les insisto en algo fundamental, señores del régimen. Lo que les pasó, lo que les ocurrió el pasado sábado 28 fue una derrota, y más que una derrota, fue un autogol, fue una inmensa torpeza lo que hicieron. Una inmensa torpeza porque dejó al descubierto, en primer lugar, el rechazo popular en aquellas zonas donde ustedes antes eran hegemónicos. Y por otro lado, el mundo nuevamente se dio cuenta, ratificó, reiteró la percepción que tienen de que ustedes no son exactamente un gobierno, sino que actúan como una gavilla, como una pandilla, como una banda que tiene secuestrados a un país. ¿Entiendes? Al margen de la ley, al margen de la Constitución y al margen de los usos normales en cualquier democracia del mundo. Y ustedes lo lograron. Repito la situación con España. En España, el jefe de gobierno Pedro Sánchez hace muy pocos días había bajado de categoría, por así decirlo, a Guaidó y lo llamó jefe de la oposición, no presidente encargado. Bueno, a raíz de los sucesos del pasado 28, el gobierno de España se vio en la obligación, en la necesidad de emitir un comunicado oficial refiriéndose nuevamente a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Eso no lo logró Juan Guaidó, eso no lo logró la Asamblea Nacional, eso no lo logró la maquinaria internacional de voluntad popular, no, eso lo logró el señor alcalde de Barquisimeto, eso lo logró los sujetos que participaron, que planificaron y que garantizaron impunidad a ese acto absurdo, estúpido, violento del pasado sábado. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Bueno, que aquí se tiene que imponer la política, no la violencia. Que aquí se tiene que imponer la resolución de los conflictos entre los venezolanos mediante los mecanismos y los recursos de la política. No mediante el vandalismo, no mediante la violencia, no mediante el terrorismo. Y sobre todo, nunca, jamás mediante el terrorismo de Estado. Porque quien haga esa estupidez, quien perpetre ese crimen, va a ver que le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió al oficialismo el pasado 28. Es un boomerang eso. Lo podrán lanzar con mucha furia, pero con la misma furia se devuelve y termina pegándoles a ustedes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión y veíamos a través de los medios de comunicación cómo esta situación que estamos atravesando genera un conjunto de presiones sobre los factores más débiles de nuestra sociedad, sobre los ancianos y sobre los niños, y sobre el tema de la niñez, sobre el tema de la adolescencia. Tuvimos recientemente una conversación con el psicólogo de SECODAP, el doctor Abel Saraiva, quien nos ilustró sobre cómo toda esta situación afecta de manera particularmente cruel a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso hoy, Viernes de Emprendimiento, contactamos a un emprendedor venezolano, un poeta venezolano, un trabajador de la cultura, que ha desarrollado una curiosa línea de trabajo precisamente para atender esta dramática situación. Cómo trabajar estos temas complejos, el bullying, la agresión, la hostilidad, la situación de malestar que puede generar en un joven, en un adolescente, en un niño venezolano, toda esta situación país que estamos atravesando. Me refiero al poeta Edgar Ojeda. Edgar Ojeda tiene muchísimo tiempo trabajando en esta área. Él tuvo un espectáculo que se llamaba Canciones Instantáneas. Luego desarrolló toda una línea de trabajo como cuentacuentos. Y hoy, repito, nos presenta este esfuerzo particular para atender desde esta dinámica de lo lúdico, de lo recreacional, cómo salir en apoyo de nuestra niñez y nuestros adolescentes conflictuados por toda esta situación país que estamos viviendo. Y lo tenemos en línea en este momento. Edgar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con nuestra audiencia, con la audiencia de Radio Caracas Radio, cuáles son los elementos, cómo concebiste este espectáculo y qué es lo que pretendes con ello. Te escuchamos. Saludos, Chu, muchísimas gracias y bueno, saludo a toda la audiencia. Hace aproximadamente unos 5 años tuvimos una vivencia cercana de un joven amigo de la casa que, bueno, tomó la decisión de quitarse la vida. Esto a nosotros nos impactó muchísimo. ¿Qué edad tenía ese amigo? Tenía aproximadamente 16 años. Exacto. Esto a nosotros nos conmovió muchísimo en la familia y nosotros en esa oportunidad nos planteamos hacerle como una especie de homenaje y coincidimos con nuestro gran amigo común, Oscar Miller, a quien invitamos acá a Maracay y él realizaba en ese momento una conferencia que se llama Los pupitres también hablan. Y bueno, elaboramos un cuento que en esta oportunidad narró mi hijo Fabricio, que en ese momento tenía aproximadamente 9 años y ahora tiene 15. Y hicimos un primer acercamiento a través de este cuento que narramos de la situación que esta persona vivió. A raíz de allí nos quedó como la iniciativa y bueno, yo siempre dentro de mi espectáculo he tratado de integrar temas reales, como es el abuso sexual, como es el embarazo precoz, como es el bullying. Y recientemente, exactamente en el mes de diciembre, estando de gira por Colombia, se nos presentó la oportunidad a través de una fundación que hace un trabajo muy serio con relación a estos temas, para que nosotros le brindáramos un apoyo a través de la música y a través del cuento. Y esto nos permitió, digamos, como centralizar, como darle más sentido de cuerpo, más sentido de espectáculo a esta actividad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con este trabajo? Primero, tocar directamente al joven, porque el espectáculo está diseñado para trabajar directamente con los adolescentes estos temas. Nosotros llegamos, presentamos el espectáculo y nuestro espectáculo es como una especie de montaña rusa, porque nosotros lo que buscamos es despertar emociones y es un espectáculo donde hacemos que el público ría, que el público reflexione y que el público llore y que el público se impacte con
con esta realidad que nos toma. Claro, es un tema muy profundo, es un tema muy serio, no nos tomamos a la ligera. Trabajamos el mensaje dependiendo el grupo con el que estamos trabajando, porque fíjate, en Colombia tuvimos la oportunidad de trabajar estos temas en los barrios, muy vulnerables, donde teníamos niños de 5, 7 años. También, claro, nosotros no estamos descubriendo nada nuevo porque hay mucho material serio, sobre todo UNICEF tiene muchísimas cosas que ha publicado y que han sido nuestro soporte teórico y nuestro soporte incluso a nivel artístico, porque ellos tienen muchísimo material de cuentos. Lo que nosotros le hemos dado es como la forma del espectáculo dentro de la dinámica y dentro de la personalidad que yo siempre tengo, que es la integración y que es el trabajo participativo. Estamos conversando con Edgar Ojeda, poeta venezolano, compositor venezolano, cantante venezolano, que tiene una línea de trabajo especialmente cercana a los niños, niñas y adolescentes, y ha diseñado un espectáculo específicamente para tratar el tema o los temas que generan violencia alrededor de la realidad actual del adolescente venezolano. Esta conversación es tremendamente pertinente. Hace apenas unas horas tuvimos que dar la noticia terrible de este jovencito de apenas 16 años que se quitó la vida, lamentablemente, lanzándose desde un viaducto en la Cota 1000. A propósito de eso, tuvimos una conversación muy esclarecedora con el psicólogo de SECODAP, el doctor Abel Saraiva, y ahora tenemos este planteamiento que desde el ámbito de lo lúdico, desde el ámbito de lo artístico, procura generar un espacio de encuentro y de apoyo a nuestros niños. ¿Qué reacciones has recogido, Edgar, cuando este espectáculo ha sido presenciado no solamente por niños, sino también por sus acompañantes adultos, por sus padres o por las personas que te invitan a realizar este espectáculo en instituciones o empresas? Pero fíjate que una de las cosas que siempre nos sucede es porque, claro, cuando tú invitas a un grupo de personas a escuchar una sesión de cuentos, inmediatamente la gente se imagina que bueno, que va a tocar los temas, como también por cierto lo hacemos, como los temas de los cuentos de hadas o los cuentos con cierta moraleja, etcétera. Cuando nosotros comenzamos el espectáculo y el público empieza a darse cuenta que las historias que estamos contando son historias reales, por ejemplo, de lo que es el uso de las redes sociales, que es uno de los temas que tocamos en el espectáculo, concientizar al niño lo peligroso que es seguir a personas que desconocen, por ejemplo, y que crean perfiles falsos en el Facebook y en el Twitter. Cuando ellos se van dando cuenta que el espectáculo va arrancando por esa vía, nosotros notamos en los rostros de las personas como una empatía, como una forma como diciendo, oye, me estás tocando. Y nosotros aplicamos mucho algo que es la música. Y a través de la música creamos canciones cortas con coros muy específicos, cortos, que tratan el tema, y entonces eso le produce al niño como una identificación real, porque es algo que le está tocando. Por ejemplo, fíjate, un tema tan impresionantemente complicado que es el abuso sexual, ¿verdad? El abuso que se le comete a ciertos niños, tratado de esta manera, y que después al final tú le reafirmes a ellos a través de una canción que cuando frente a un abuso uno lo tiene que denunciar, y uno sobre todo en el momento del abuso uno tiene que correr, uno tiene que irse, uno tiene que saber identificar al individuo, a la persona que quiere abusar. Y eso nosotros lo hacemos a través de canciones. ¿Por qué canciones? Porque la canción te queda el coro, te queda el recuerdo. Es utilizar la técnica del jingle, porque son canciones muy pequeñas, para que él vaya recordando. A la medida que nosotros vamos desarrollando ese espectáculo, entonces tenemos una parte, que es la parte que nosotros buscamos que el público se conmueva, y es cuando entonces nosotros contamos empezamos a hablar del bullying, ¿verdad? Porque este amigo que no fallece, que toma la decisión de quitarse la vida, lo hace por
porque le hacían bullying dentro de su colegio. Entonces empezamos a hablar del bullying, que es algo como que comienza como muy inocente, ¿verdad? Lo que aquí llamaríamos el chalequeo, pero que después se convierte en un fastidio. Aquí nosotros hemos tomado mucho esto que dice Oscar Misler, que el bullying no es solamente el que hace el bullying, sino el que presencia el bullying, ¿verdad? Y entonces después contamos la historia real, porque ¿qué es lo que sucede con los adolescentes? Que los cuentos tienen que ser reales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No, al final de los cuentos no hacemos moraleja, porque lo que dejamos es sembrada en el público que nos está escuchando esa semillita para que se le despierte su propia conclusión. Quisiera hacerte una pregunta. Estamos conversando con Edgar Ojeda. Él es cuentacuentos, él es poeta, él es compositor, tiene una larga experiencia en el trabajo con niños y ha desarrollado recientemente una línea de trabajo y un espectáculo vinculado precisamente con el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la difícil situación país que estamos viviendo. Nos dijiste que estás trabajando con Fabricio, tu hijo de 15 años de edad. Exactamente. En primer lugar, es una hermosura, apenas me imagino el asunto y es ciertamente una hermosura eso como experiencia. ¿Qué canales te abre o qué canales le abre el espectáculo? Esa doble vocería, el de un Edgar Ojeda maduro y experimentado y Fabricio en su condición también de adolescente. Sí, eso ha sido muy bonito porque eso produce una empatía, correcto, una empatía con el público al cual le estamos dirigiendo el mensaje, que es el público adolescente. Entonces, es un adolescente hablándole a otro adolescente acerca de su propia problemática. Y entonces, esto tiene... Fíjate que, por ejemplo, nosotros nos sucedió Les algo estamos con el presentando bullying. Unidad. En cuartos, quinto grado, se encontró con un niñito que le hacía bullying, porque bueno, lamentablemente la mamá de Fabricio falleció cuando Fabricio tenía 2 años. Y este niñito se encargaba de fastidiarlo con ese asunto. Nosotros a este muchachito tratamos de integrarlo en algunas cosas, pero nada que ver, y la familia, que ahí la familia juega un papel fundamental, la familia tampoco como que le prestaba mucha atención a la forma en que este niñito actuaba contra Fabricio. Y hace exactamente en los carnavales pasados nos encontramos a ese niñito, que ya no es un niñito, que es un joven ya como Fabricio de 15 años, y este muchachito le pidió disculpas a Fabricio por la forma en que lo trataba en ese momento. Y eso a nosotros, ese hecho nos dio a nosotros como mucha fortaleza, porque los cambios realmente dentro de las personas sí son posibles. Y bueno, estando en Colombia, precisamente porque nosotros hemos estado todos los años, estamos trabajando en Colombia, nos vamos 6 meses, hacemos gira por Colombia. Cuando se nos presenta la oportunidad de trabajar con este tema ya, que es donde nos hacen una solicitud seria, una institución para que los apoyemos en eso, Fabricio se convierte en el eje principal, tomando en cuenta de que es un chico que se dirige a otros chicos sobre una problemática que les toca. Edgar, finalmente me alegra, ¿no? Me entusiasma que desde Colombia, desde otros países, te llamen, te pidan, concerten contigo la realización de este programa y de este espectáculo. Ahora, si en nuestro país hubiese instituciones, empresas, particulares que estuvieran interesados, en vez de contratar tal o cual espectáculo o tal o cual colchón inflable o cama elástica, contratar un espectáculo como este, concertar la realización de un espectáculo como este para los niños de sus trabajadores, de sus empleados, de su comunidad. ¿Cuáles serían las claves de contacto para que estas personas pudieran ubicarte y conversar contigo? Bueno, fíjate, en primer lugar, antes de darte los datos, yo quiero decirle a las personas que se pudieran interesar en que nosotros estemos visitando sus instituciones, quiero decirles que el espectáculo, también como espectáculo, es algo que es divertido. O sea, a pesar de que es una problemática fuerte, nosotros hacemos el espectáculo de una manera que la gente también la pase bien y que salga con la conciencia
de los mensajes que nosotros queremos profundizar. Nosotros tenemos nuestras redes sociales que son facilitas en Instagram, que son Edgar Cuentero y Fabricio Cuentero. Edgar Cuentero y Fabricio Cuentero, y a través de esas cuentas nos pueden ubicar, y nosotros gentilmente, es más, tenemos la necesidad de querer llevar este mensaje masivamente, y estamos abiertos a la posibilidad de ir a las escuelas, de ir a las instituciones donde estén los adolescentes que son los necesitados, de que les llegue este mensaje. Edgar Cuentero y Fabricio Cuentero, tanto en Instagram como en Twitter. No, en Instagram solamente. En Instagram solamente. En Instagram, la red social Instagram, Edgar Cuentero y Fabricio Cuentero. A través de estas cuentas pueden contactar todo aquel interesado en el desarrollo de una iniciativa como esta, que, insisto en lo que nos plantea Edgar, no se trata de un discurso con moraleja, no se trata de un fastidio aleccionador, se trata de una actividad lúdica, se trata de un espectáculo hasta con visos humorísticos, claro, pero que deja esta semilla de reflexión y sobre todo de solidaridad. Un gran abrazo, Edgar. Gracias por atendernos. Gracias. Buenos días. Gracias. Era Edgar Ojeda, hoy en nuestro Viernes de Emprendimiento, acompañándonos y mostrándonos esta faceta, este emprendedor venezolano. Su emprendimiento es la poesía, su emprendimiento es la solidaridad, su emprendimiento es como poner un granito de arena para que la vida sea más humana, la vida tenga más calidad. Y repito entonces las claves para contactarlo. Edgar Cuentero, Fabricio Cuentero, en la red social Instagram, a los efectos de cualquier contacto o contratación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Buenos Restaurantes ofrecen más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Buenos Restaurante, único y especial. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Durante el programa de hoy hemos recorrido 3 temáticas distintas. Vimos a un año del megapagón del 2019 en la voz de Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica, como las causas de aquel monstruoso apagón lamentablemente no solamente no se han solventado, sino que se han profundizado. Nos hablaba Winston Cavas desde el exilio, porque ese es el castigo que le fue aplicado por advertir que el megapagón podría ocurrir. El megapagón ocurrió y en lugar de buscarlo para que asesorara la prevención de otros fenómenos similares, lo que hicieron fue perseguirlo para ponerlo preso a él y a su familia. Luego hablamos acerca de esas dinámicas
de criminalización de la disidencia. Hablamos a propósito de lo ocurrido con Winston Cavas, de lo que está ocurriendo ahora con las personas vinculadas a la horrenda escena de represión ilegal, de represión paramilitar contra la manifestación liderada por el presidente Guaidó el pasado sábado 28 en Barquisimeto. Y mostramos cómo hay una especie de operación de pinzas. Por un lado, quieren agredir o criminalizar al jefe de prensa de Guaidó por denunciar, porque su equipo está denunciando lo ocurrido, y por otro lado hay denuncias de cómo están siendo perseguidas dos damas, madre e hija, por abrir las puertas de su humilde residencia y proteger a los manifestantes que estaban siendo hostigados por los paramilitares. Y aquí me quiero detener en la forma como la violencia brutal del régimen se ceba, se ensaña contra la mujer venezolana. Y quiero hacerlo porque pasado mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a escuchar discursos, y vamos a escuchar habladera de paja, y vamos a ver eventos con pompa y con boato y con manteles y con ramos de flores. Pero no olvidemos nunca que este régimen, repito, ha provocado la mayor cantidad de daño que haya sufrido la mujer venezolana en las últimas décadas, prácticamente desde los tiempos de la guerra federal y la guerra de independencia. Aquí todos los elementos de violencia, desde la violencia intrafamiliar, que no es castigada, no es perseguida, no es protegida la mujer es 2, 3, 4 veces criminalizada, más bien revictimizada, porque cuando va a buscar ayuda no la encuentra, al contrario, lo que encuentra es burla, es sorna, desde ese tipo de violencia hasta lo que está sufriendo la mujer venezolana en todo este tema de la diáspora. La mujer venezolana en la frontera y más allá de la frontera es objeto de violencia brutal, es usada en muchas ocasiones incluso como moneda para pagar la entrada o la salida de personas o materiales. Es una cosa dantesca, esto jamás había ocurrido en nuestra historia. Mujeres empujadas a la prostitución, mujeres empujadas a caer en las redes del vicio y de la trata. Eso está pasando hoy, acá, en este país. Entonces, dentro de 48 horas, cuando llegue el Día Internacional de la Mujer y los habladores de paja del gobierno empiecen a hablar bolserías y a decir que esto es un gobierno feminista y una revolución feminista, que nadie olvide la manera brutal como todos los venezolanos, pero dentro de ese conjunto, en particular las mujeres, han recibido agresiones con saña sistemática. Y recordemos, ese problema no es un problema de las mujeres, porque este país jamás podrá salir adelante sin que ese sector, que es más de la mitad demográficamente hablando, y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista académico, es el sector con más empuje, si ese sector no es incluido y promovido para que ocupe el espacio que todos necesitamos que ocupe en el proceso de reconstrucción del país, en el proceso de reconstrucción de Venezuela como proyecto nacional viable. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.